tratar de poner los conceptos en los ejemplos más simples y en las formas más claras para que ojalá todos nos entiendan y poder transmitirlo de la manera más sencilla posible. Entonces, más que meternos a hablar de filosofía, lo que queremos hablar con respecto a de construcción, por eso pusimos también el trabajo de Patti. Patti, tú puedes, por supuesto, conversar, darnos tu opinión, todo lo que, lo que necesites aportar. Pero nos parece que fue un trabajo muy interesante porque lo que sucede con este término de construcción es que a veces se utiliza mucho, a veces se malentiende también, y a veces la gente cree que por deconstrucción significa que yo tomo un concepto, lo deshilacho, lo hago más loco y listo. Así es como, y puedo aplicarlo a mi obra y estamos listos. Y la verdad que este concepto de deconstrucción estuvo muy bien aplicado en el trabajo de Patricia Iglesias porque lo que tuvo que hacer Patti fue tomar un concepto como el del tejido, por ejemplo, entenderlo muy bien, trabajar mucho con eso, meterse mucho desde el cómo yo lo entiendo, cómo yo lo viví, investigar en su historia para atrás, por qué era un concepto importante, por qué pasaba algo al tejer. Entonces hubo un trabajo de investigación y de proceso creativo muy intenso, muy largo también, y tiene que ver con reconocer las estructuras de un concepto. Entonces, yo tomo un concepto que me interesa, no porque me parece interesante o porque está súper de moda o porque, no sé, es el tema que me pusieron para tal exposición, sino que porque es algo que realmente, con lo que yo realmente tengo una conexión. Entonces tomo ese concepto, lo estudio, trato de entenderlo en mí, qué es lo que me sucede con eso, y trato de reconocer las estructuras que este concepto tiene. Y luego yo veo si esas estructuras me dicen algo o necesito yo decirle algo nuevo a esas estructuras, proponerle algo distinto. A veces puede ser estoy muy de acuerdo y otras veces, como en el caso de Patty, es tengo mucho que decir en contra de esto, en contra de lo que significa ser mujer y tener que tejer, y tener que tejer bien, y tener que tejer bonito, y tener que coser bonito. Entonces, eh, lo importante en este concepto es entender que lo primero es entenderlo y reconocerlo. Y lo segundo es pasarlo por uno, es tratar de entender qué me sucede a mí con el concepto. Y el tercero es recién ahí empezar a ver cómo a las estructuras que yo ya reconocí les puedo hacer una propuesta, a favor o en contra, eso depende de cada creador, pero existe una nueva forma de ordenarlo, existe una nueva forma de volver a construir diciendo algo distinto. Ese es el aporte del creador. Generalmente lo que se va a hacer es decir algo distinto, porque si no, no sería tan de construcción y sería más un apoyo a una tradición, que puede suceder en otros casos, pero es un concepto diferente. Eh, lo más importante de este concepto para nosotros es hacer notar lo importante que es estudiar el concepto, eh, entrar en el concepto, hacerlo pasar por uno, eh, reconocer las estructuras y estudiar las posibilidades después de haberlo involucrado en mi proceso creativo. Las herramientas que puede dar eso son gigantes, son tremendas, porque en general uno a la tradición o a lo que ya se educó o a lo que está estrictamente formulado de una manera, en general uno tiene muchas cosas que decir. Entonces, una de las grandes posibilidades en general cuando se trabaja la joyería contemporánea o la joyería como arte, de la forma en la que lo ha hecho Híbrido Salvage. Y eso es la mitad de los conceptos que íbamos a comentar hoy día, así que en este momento, si me esperan un segundito para poder hacer el cambio con Caco. Pati, tú puedes hacer tu aporte, por supuesto, de tus propias piezas en este momento mientras yo hago el cambio, si te Ya, parece. perfecto. Mientras hacemos el cambio, sí. Sí, bueno, yo vengo de una tradición de abuela modista, de abuela tejedora, por un amor al oficio, a lo hecho a mano y a lo perfecto, a lo que quede perfecto. Me educaron en un colegio católico de puras niñas, donde en mis tiempos todavía se nos preparaba para
en primer lugar, ser buenas esposas, buenas mujeres y buenas madres. Y había que aprender a coser, tejer y bordar para casarse. Y yo nunca tejí, nunca cosí, pero a la hora de empezar a expresarme tomé estos materiales y estas técnicas que igual las sabía hacer, igual mis abuelas intentaron enseñarme, pero a mí no me gustaba tejer derechito, no me gustaba tejer exactamente con los mismos puntos, no me gustaba seguir el patrón. Entonces este fue el momento de tomar lo aprendido y decir yo con esto me rebelo, tengo algo que decir en contra de lo que se espera que hagamos las mujeres o que seamos las mujeres. Y por eso las técnicas textiles relacionadas al ámbito doméstico son mi lenguaje. Eso. Listo, llegó Caco. Continuamos. Hola a todos. Para cerrar la misma idea, ya que conocemos de tan cerca el proceso creativo de Patricia, yo quisiera agregar que un elemento que fue como un catalizador, un impulsador de este proceso creativo de Patricia fue el elemento inconsciente en el proceso creativo, porque nos educan siempre desde el consciente. En las materias que sea, la educación tradicional está enfocado en siempre el trabajo que yo le presento al mundo tiene que estar muy justificado, así mismo como el tejido tiene que tener un sentido muy claro, como es el tejido tiene que ser bonito porque tiene que ser utilitario, lo tiene que usar alguien. ¿Qué pasa con algo que no tiene un sentido claro y que tiene un aspecto o que tiene algo que uno dice, esto no es bonito? La mayoría de la gente piensa, no tiene sentido. O, ¿qué le pasa a Patty que hace joyas feas? Joyas mal hechas o joyas no terminadas, que son las lecturas a la rápida, simple de la gente que no está conectada con esto de la experiencia estética. Entonces ahí el concepto de construcción es clave para no caer en el prejuicio y no hacer esa lectura tan pobre y sin alcance. Finalmente, las piezas de Patricia deconstruyen una técnica, deconstruyen una tradición, justamente porque trabajan desde el inconsciente. Hay un elemento que hay el espectador es el que tiene que empezar a descifrar de si no estoy construyendo cosas bellas al estilo tradicional, ¿qué estoy construyendo? Y finalmente para nosotros lo que hacen los creadores es que construyen una subjetividad. Lo que los creadores quieren hacer es poner ahí una subjetividad que no es la subjetividad que nos dicen que así hay que ser, sino como algo más cercano a la realidad. Así soy, no es así tengo que ser. De hecho, el próximo concepto que queríamos plantearle tiene que ver con un poco hacer un poco de historia de esta disciplina que terminó en el nombre de joyería contemporánea, porque uno va a ver exposiciones y hay creadores que se denominan artesanos contemporáneos, hay muchos nombres, joyería conceptual, incluso hay gente que a propósito de que la joyería contemporánea la siente muy cerca del arte, no les gusta el nombre. Pero de alguna forma hay circuitos, los más importantes, se organizan en torno al nombre joyería contemporánea. Sin ir más lejos, la Bienal que se hace en Buenos Aires es de joyería contemporánea. Y por eso el nombre más importante que existe relacionado a esta disciplina de estos creadores que usan estos materiales extraños y que usan técnicas extrañas y que no es la tradición. Entonces, lo primero que va a ayudar a entender todas estas piezas extrañas y que la mayoría de la gente le cuesta leer, tiene que ver con esta distancia que empiezan a tomar los artesanos, los joyeros, gente que puede haberse formado en una tradición que tenía un sentido, pero se emancipa de eso. En ese sentido, el término de construcción también funciona, porque toda la joyería contemporánea deconstruye esta tradición de la joyería tradicional.
de alguna manera cada vez que yo pongo una pieza... Disculpa, Perdón. Caco, ¿hay que cambiar la imagen? Me parece que ya hay que cambiar Sí, la imagen. sí, Sí. mejor. Esa de... Ya el Olave son estas piezas. Bueno, el punto que quería plantear es que cada vez que alguien presenta una pieza de joyería contemporánea o de como las que estamos viendo, se plantea frente a la tradición. Uno no solo tiene que ver la pieza que está frente a los ojos, están las piezas que están al lado en una muestra y están todas las otras piezas. Está la joyería tradicional. Muchas veces en una exposición la gente usa joyas y normalmente, casi siempre, no son joyas que tengan que ver con lo que estoy viendo. Entonces, casi que el término joyería, uno no sabe por qué está ahí. Para la gente, por ejemplo, más tradicional, no entiende, dice, esto yo no me lo pondría. Eh, y por eso un poco los creadores emancipados, estos como rebeldes, se han tendido a agrupar, justamente porque están en un territorio que no es tan claro. Porque si yo soy joyero, en el fondo se lee mucho mejor mi trabajo. La gente lo va a entender. Ah, me lo pongo o no me lo pongo. Ay, ¿es bonito o no es bonito? Le pongo brillante y al tiro sube el valor. Hay una lógica de la joyería tradicional que, como decía Mariela, toda esta joyería que trabaja con estos materiales que no tienen valor, ya el paradigma es distinto. Entonces, lo primero que hay que saber de joyería contemporánea, que es mucho más importante que si es o no joyero contemporáneo, lo más importante no es ponerle el nombre, porque incluso a nosotros nos da lo mismo que los creadores se pongan otro nombre que, que también tiene que ver con un trabajo de pensar lo que hago. Lo importante del nombre es que los creadores empiezan a tomar cada vez más distancia de esa como madre que se podría decir que es la joyería. Entonces, lo más importante es cómo yo leo en este panorama de muchos creadores, porque la joyería contemporánea se podría decir que es una bolsa de gato, en el sentido que hay muchos tipos de joyeros contemporáneos y se entiende que todo el mundo, el público, se pierda. Pero lo más importante es esta relación política con la tradición. Si uno revisa las piezas de los creadores de Híbrido Salvaje, de cualquier exposición, va a ver que hay trabajos más radicales y menos radicales. Híbridos Salvajes es una Híbrido Salvaje es una exposición mucho más radical y se nota en sus materiales, porque tiene materiales como el papel, materiales como, ya hablamos de reciclado, desecho, de materiales muy poco nobles, de poco valor, y eso ya lo pone en una posición mucho más política radical respecto a la tradición. Está lleno de creadores que hacen piezas para vender, y por supuesto esas piezas para vender son mucho más tradicionales. Tienen que tener metal, innovan en una parte de la pieza, son muy usables, cómodas, siguen un paradigma más bien de diseño. Entonces, una cosa importante de entender que en la joyería contemporánea conviven todos, más que el nombre, tiene que ver como qué posición tiene cada creador respecto a ese paradigma que es lo comercial, lo poético y esa tradición. Si tengo un joyero como Yael Olave o Soledad Ávila, que es el trabajo de papel, son piezas mucho más radicales. Y son, incluso hay joyeros que no ocupan el término joyería contemporánea porque es demasiado conservador. Porque si uno revisa la joyería contemporánea en general, sigue teniendo, por ejemplo, el concepto de si no es portable, no es joyería contemporánea. Y los creadores no transitan en objetos, en trabajos que a veces tienen que ver con el espacio, y la joyería como concepto tiene que ver con lo utilitario, con yo me voy a poner algo. Pero ¿qué pasa si no me lo pongo? ¿Qué pasa con estas piezas que se van hacia un límite que, claro, uno dice, me encantaría, yo podría usar estas piezas, pero más chiquititas, más usables? Pero los creadores trabajan con ese límite, hacen piezas más grandes, por ejemplo. En Híbrido Salvaje
Ya el formato es un poco más radical que la joyería contemporánea, que está más cerca de lo comercial. Entonces, esa lectura política tiene que ver con en qué lugar de este gran nombre se ubica cada creador. Y justamente el último concepto que queríamos plantear como herramienta, ¿podemos seguir con las imágenes? Tiene que ver a propósito de algo que atraviesa lo que hemos hablado, atraviesa este concepto de joyería contemporánea radical. Yo le pongo incluso el nombre radical porque dentro de ese, a propósito de lo que acaba de decir, dentro de ese gran nombre es la joyería que trabaja más en el límite. Es mucho más fuerte esta idea de la poética de materiales precarios, poética precaria en general, porque a veces las piezas no son tan sólidas. La tradición de la joyería es una pieza que dura 100 años, 200 años, heredable. Las piedras preciosas también son muy duras, perduran en el tiempo. ¿Qué pasa cuando los creadores usan materiales que no duran? Que tienen una connotación efímera, aunque viven muchos años, pero no 100, no 200. Hay piezas que incluso tienen una data muy corta. Entonces, ¿a qué alude, a qué apuntan todos estos creadores dentro de la joyería contemporánea? Volvemos a esta idea de la resignificación, se empiezan a cruzar todos los términos, la deconstrucción, y termina siendo como, ¿por qué? No, o sea, nosotros nos preguntamos a propósito de todos estos conceptos que se empiezan a cruzar, ¿por qué se da tan fuerte escoger estos materiales precarios? Porque a propósito de que la única razón no es tomar distancia de la tradición, porque hay gente que dice, sí, yo soy mis piezas son anticapitalistas, antimercado, porque usan materiales precarios. Pero de alguna manera, volviendo a esta idea de que lo más importante es la subjetividad que los creadores ponen en las piezas, entendemos que todos estos materiales precarios nos hablan de una poética, de una subjetividad. No es como que esa visión política de tomar distancia de la tradición no es lo más importante es la subjetividad. Los creadores están buscando algo que nosotros llamamos imagen sensible, imagen, emoción. Y ahí es donde los creadores recurren a nuevos materiales, porque hay mucha gente que se mete en el carro de la joyería contemporánea y cree que es experimentar con materiales, ya que la tradición siempre son metales. La joyería contemporánea, este gran nombre, es experimentar con materiales. Se habla mucho de jugar con materiales. Pero lo que nosotros hemos visto en los creadores más serios, que llevan mucho tiempo haciendo piezas y que tienen una obra, un cuerpo de obra que le llamamos, es que ellos desarrollan una subjetividad en las piezas. Por eso nosotros hablamos de poéticas, porque la poética es la que le da sentido a este uso de materiales, el que le da sentido a esta experimentación, que tiene el fin de encontrar esa imagen emoción. Entonces, finalmente, a lo que nos pasa a propósito de la experiencia estética, es que uno se conecta con eso, con esa poética precaria. ¿Y por qué a los latinoamericanos nos pasa que tendemos a escoger estos materiales? Justamente porque uno lo compara con poéticas de otros lados, los que han podido viajar. Hay algo en Latinoamérica que se conecta con lo precario. Algo pasa que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con... uno puede hacer hipótesis, pero cuando conversa con los creadores las va confirmando. Tiene que ver con ser colonia, con ser mujer, en el caso de muchas creadoras mujeres, con el caso de tener subjetividades invisibles, tener subjetividades que están como ahí escondidas. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que esta de la poética precaria tiene que ver con la identidad, tiene que ver con ser latinoamericano. Incluso nosotros trabajamos en un proyecto de poética latinoamericana
y nuevamente, incluso más radicalmente que Híbrido Salvaje, aparecieron estas estéticas de lo muy precario, incluso de casi una pieza que era casi nada. Pero en el trabajo del creador uno empezaba a ver eso otro que quería mostrar el creador. Entonces, para cerrar todos estos conceptos, al enfrentarse a la pieza, el gran enigma que uno como espectador se plantea es: ¿cuál es la subjetividad que está detrás de lo que estoy viendo? Si uno no llega con esa pregunta, es muy fácil que la experiencia estética sea muy pobre, porque no hay ningún misterio que resolver. O a veces hay piezas que no tienen misterio, que uno las ve y se resuelve rápido, es como un chiste. Entonces, no hay un misterio que resolver. Pero las piezas que estamos viendo ahora, el hecho de que son joyas que no siguen ningún paradigma tradicional, a mí me pasa con espectadores mucho más conservadores que no han tenido mucho contacto con joyería contemporánea, no le encuentran ningún sentido. Es como, ¿qué es esto? Como, ¿quién se pone esto? De hecho, nos ha tocado que vamos a exposiciones de joyería contemporánea y nos cruzamos con joyeros contemporáneos que no usan joyería contemporánea. O me acuerdo una teórica, una crítica de joyería contemporánea que se mandaba a hacer joyería más tradicional. Entonces uno dice, vaya que es complicado esto del valor, porque es muy fácil hablar del cambio del valor o ponerle otro valor, pero si la gente no ve y no hace el esfuerzo de encontrar esa subjetividad que plantea una obra, aunque sean unos palitos, no vamos a tener ese cambio de paradigma, porque el gran público, la gran mayoría, ve unas cositas, unas como artesanías de fin de semana, como, como manualidades para entretenerse y pasar el tiempo. Y por eso esta gran crítica a la joyería contemporánea de por qué no se preocupan de que sea más linda, o que nosotros hemos escuchado incluso en textos de bienales, gente muy preocupada de que sean muy bien hechitas, cosa que yo no entiendo qué significa eso, porque cada creador se inventa su técnica. Entonces, ¿quién puede decidir que es bien hechito, que está bien terminado, que es una joya que se pueda poner? Se empiezan a mezclar, a propósito de esto que yo decía, que joyería contemporánea, hay muchos tipos de joyería contemporánea, todavía hay un paradigma muy del diseño que se pelea con esto de las subjetividades, porque no son tan compatibles como la gente cree. Entonces, volviendo a esta idea de, si yo no llego a una exposición y me pongo a interrogar a la pieza, a interrogarme a mí mismo, incluso uno lo que hace después es como se pone a investigar, quiere ver más piezas del mismo que le llamó la atención, quiere saber más. Y es la única manera de poder acceder a una subjetividad, porque viendo una pieza, ni los súper entrenados pueden sacar todo de una pura pieza. Uno tiene que ver una serie, muchos trabajos. Nosotros vemos entrevistas, nos metemos cuando encontramos un creador que nos interesa. Y así funciona, como queriendo entender la subjetividad que hay detrás de cada pieza. Como curador es lo mismo. Y no es fácil, no es para nada fácil, porque justamente como trabajamos los creadores trabajan desde la intuición, desde el inconsciente y deconstruyendo, no hay un camino fácil, porque ni siquiera los creadores tienen muy claro lo que hacen, porque trabajan desde la intuición. De hecho, hay muchos creadores que tienen miedo a hablar de su trabajo, porque como no tienen un texto teórico o tienen como los conceptos hiper claros de su trabajo, como que tienen un poco de distancia a hablar de lo que hacen. Pero tiene que ver con eso, porque todavía estamos en una etapa de que cuesta, que la experiencia estética todavía es muy corta, porque mientras más la alargas, mientras más te preocupas de resolver este misterio de las subjetividades, más rica es la experiencia. La experiencia estética, en resumen, no es solo estar ahí frente a la pieza en una galería o verla. La experiencia estética incluso es conversar sobre lo que vimos, porque
algo que repetimos nosotros siempre, la pieza, la obra, sigue construyéndose en las conversaciones a propósito de la pieza, en cómo la uso, en lo que hablo de ella, en lo que veo en ella. Entonces es súper importante que cada vez más pasen estas cosas de conversar de joyería contemporánea, porque nosotros hemos visto con asombro que a veces hay catálogos de joyería contemporánea que tienen muy poco texto o tienen unos textos crípticos que no sirven mucho para entender, o hay un problema con los textos en general que no se meten en las piezas, que no abordan poéticas o subjetividad, hablan procesos, materiales, cosas que no tienen que ver con esas claves que uno tiene que buscar. Por eso Mariela en algún momento dice, lo mejor que puede suceder es que no entiendas. Nosotros revisamos una exposición un texto de Anish Kapoor, el artista, que decía, lo mejor que puede pasar es que no entiendas, porque si no entiendes lo que estás viendo, casi que inconscientemente tu cerebro y tú mismo empiezas a esforzarte por resolver lo que estás viendo. Si yo veo algo y digo, ay, qué lindo, me lo pondría, no estás haciendo el esfuerzo de resolver ese enigma que es la escuela. Entonces, de alguna manera, estos 4 conceptos nosotros los queríamos plantear para que empezáramos a ver de otra manera la exposición, y la idea ahora es que nos cuenten, nos hagan preguntas sobre cómo lo ven ustedes, si están de acuerdo. A lo mejor ustedes dicen que no es necesario tanto. La experiencia estética tiene muchos niveles, muchas capas. Hay gente, por ejemplo, que plantea que lo más importante es la conexión con los sentidos, que tiene que ver un poco con esa primera impresión de una obra, que nosotros estamos de acuerdo. Hay varias capas. Uno es la impresión que te da la obra, que uno dice, me interesa, algo me pasó, pero no sé lo que es. Pero después uno elabora también. Si uno no elabora después, se queda con esta impresión casi como para sí mismo nomás. Y finalmente las obras se hacen para que se hable de ellas, para que se escriba de ellas, aunque en un primer momento no se entiendan. Entonces, una y otra vez nos quedó muy claro esto de, es tan bueno que no se entienda, que haya algo que no calce, porque de alguna manera los creadores han entendido que es lo contrario a la complacencia, que un poco, si tú eres diseñador, si trabajas en cualquier área que trabaja un poco más desde la cabeza, lo importante es que a la gente le guste, porque va a querer usarlo. Ese paradigma se entiende, es para lo que nos preparó la educación que tenemos, pero una obra de arte puede ser incluso desagradable, y aún así uno quiere saber de ella. Esa es la parte que más cuesta entender a veces como espectador, porque hay obras que son terribles, que te golpean. Había Alfredo Castro, el actor, hablaba sobre las obras que te golpean. Y yo decía, sí, son súper buenas esas obras que te golpean porque te obligan a meterte a la obra, te obligan a cuestionarte. Porque la que no te obligan a eso son las complacientes, las que uno dice, qué lindo. Porque además estamos entrenados para movernos en el área, solo en esa área de qué lindo, qué feo, me lo pongo o no me lo pongo, que un poco es ser consumidor. En cambio, la experiencia estética es muy distinta a ser como el consumidor que lo piensa para uno. Me acuerdo una anécdota de estar viendo una exposición con una amiga médico, sin nada que ver con el arte, y le pregunto sobre un cuadro de Ignacio Gumucio, y lo encuentra raro, porque Ignacio Gumucio es una pintura difícil, no es llegar y entrar. La mira y claro, la encuentra rara, no la entiende y dice, no me gusta, no me gusta, si la encuentro rara. Algo así fue su respuesta. Y yo la miro muerto de la risa de su reacción y le digo, pero no te pregunté si te gusta o no, porque no te la vas a poner, es un cuadro, que más encima está en una galería, no tiene por qué estar en tu casa. Y ahí me mira y me dice, tienes razón, nunca había pensado en eso, de que uno puede ver una obra sin pensar que es para uno. Que ella decía, en realidad siempre que yo veo algo,
lo pienso para mí y lo voy a poner en mi casa o no lo pongo en mi casa. Me gustan los colores o no me gustan los colores. Pero nunca había pensado en su vida que el cuadro era solo un cuadro. Es que no tenía que ver con ella. Y ahí recién empezó una buena conversación sobre una pintura X, porque ella no se lo había planteado. Podríamos empezar con las preguntas. Yo quiero saber qué opinan los otros de todo esto que se ha hablado, si a lo mejor se necesitan más conceptos. Nosotros planteamos 4 conceptos, imagínense que todo lo que se puede plantear a la hora de, de ser espectadores. Nosotros en los talleres nos dimos cuenta de una cosa que incluso leyendo era muy cierta a propósito de, por ejemplo, Borges, que Borges escribía sobre lo maravilloso que es leer. Claro, él escribe, pero también en su vida él fue un lector así, pero voraz, y hablaba sobre lo maravilloso que era leer y de lo importante que era leer. Incluso él plantea en un texto, dice, es tan importante como la creación, porque cuando uno es espectador, hace procesos muy parecidos a lo de la creación, se abren como estos elementos inconscientes. Cuando uno ve algo y le pasa y te ataca por la sensación. Por ejemplo, en las piezas que están viendo, hay unas piezas que uno dice, la puedo entender porque tiene una forma media reconocible. Pero hay unas que son pura sensación. Hay unas como esas negras que uno dice, no son tan agradables, pero Yo tengo una pregunta. dale. Es algo que en realidad me despierta curiosidad hace tiempo y es porque en general la joyería contemporánea uno ve mucha investigación de material. Entonces yo no sé si es solo casualidad o de verdad es como que hay algo que no sé si es porque al artista le nace o es algo, no sé, pero ¿qué pasa si uno de alguna manera considera que igual hace joyería contemporánea o joyería de arte sin tanta investigación de material, sin tanta transformación de un material, de llevarlo a otro, no sé, a otro nivel ese material básico? Tengo como esa inquietud. Claro, te puedo contar desde la experiencia en los talleres con Mariela que la primera etapa de los que están entrando recién, que no han hecho como procesos con nosotros, siempre la primera etapa es de experimentación material porque tiene que ver con ir buscando y encontrando esos materiales, esos elementos que lo conectan con la subjetividad de los creadores, de ellos mismos. Pero esa etapa es de búsqueda, de experimento, de hoy me encontré esto, y uno los ve como que a veces se pierden, porque finalmente es probar y probar. Y el muy entusiasta le gusta todo, entonces le cuesta encontrar un material. Sobre todo si porque hay muchos tipos de creadores, hay gente que tiene una mentalidad más experimental y más de proceso, más de constructiva para conectar con, y les cuesta quedarse con un material o terminar piezas. Me acuerdo de un creador específico que no terminaba nunca las piezas y teníamos una muestra y decía, ponle algo para colgar y punto, porque exigían que fuera portable. Le ponía un ganchito y listo, ya lo hiciste portable. Le costaba mucho y al final hizo unas piezas que eran el proceso. Porque tenía que ver con cierta manera de pensar y esa subjetividad. Pero de alguna manera, está este paradigma que la gente cree que joyería contemporánea es investigación de material. La escuela a veces lo potencia porque es muy fácil tomar la distancia con la joyería tradicional. Si yo experimento con materiales, ya soy joyero contemporáneo. Es como una necesidad de tener rápidamente ese nombre para estar en un circuito. Porque también hay que entender que si tú eres joyero, hay un circuito muy bien armado, como de lugares para trabajar, joyerías importantes, un negocio, funciona. Entonces, es fácil ser parte de algo así.
las escuelas tradicionales tú estudias 5 años para trabajar en una joyería. Entonces tiene una lógica muy ordenadita, muy bien hecha. Pero todo lo que es estos artistas y joyería contemporánea no tiene un lugar muy claro. En Europa a lo mejor habrán circuitos de escuelas, pero en Latinoamérica no hay nada. Entonces hay una como necesidad muy fuerte de ser joyero contemporáneo o ser experimental. Y ahí es donde está este punto clave que yo mencioné, que tiene que ver con los creadores, los artistas, cuando ya tienen como una trayectoria, empiezan a descubrir una subjetividad mucho más específica, que es lo que nosotros le decimos a nuestros alumnos cuando empiezan a conectarse con esa subjetividad, que no es que hay que encontrar algo como muy lejos, siempre estuvo ahí. Desde los primeros trabajos uno lo empieza a ver, siempre estuvo esa subjetividad. Solo la única diferencia es que no habían encontrado el material específico o ciertas maneras, pero en estricto rigor, sobre todo, la lección que nos da el arte contemporáneo es que no existe un material. Antiguamente habían artistas que se quedaban toda una vida con una manera de trabajar, pero el arte contemporáneo tiene una manera, o sea, nos ayuda. La lección del arte contemporáneo es que hay muchas maneras de poner esa subjetividad en el mundo.